Hoy nos toca considerar como resúmenes de fe cristiana un tema muy importante, que en principio puede parecer que no es específicamente cristiano, sino que corresponde a una filosofía normal y corriente, un tema de realidad humana, por supuesto, pero en cuanto a realidad sobrenatural integrada en la vocación cristiana, que es trascendente, que es mirar hacia el cielo como hijos de Dios, tiene una relación menos importante de lo que parece, pero no es así. Me refiero al tema la persona y la sociedad. Es este tema algo que incide directamente en la vocación cristiana. La sociabilidad humana es una realidad que configura, conforma, arropa la vida de cada hombre en la tierra y que indudablemente tiene mucho que ver con la vocación cristiana. Iremos viéndolo a lo largo de estos momentos que siguen. Empezaremos por una consideración puramente humana, de filosofía, diríamos así. Y es que el hombre, como decía Aristóteles, es naturalmente sociable. Naturalmente sociable significa no que en la definición del hombre entre la sociabilidad, la vinculación con otros semejantes a él, porque esencial, para que un hombre sea un hombre y lo distingamos de cualquier otra cosa, de un elefante, de una mesa o de una montaña, es que cumpla estos dos requisitos: animal, racional. Hay animales no racionales, esos no son humanos, y hay racionales no animales, que son los ángeles, que tampoco son hombres. Con tener animalidad y racionalidad, estamos delante de un hombre, definido exactamente. La sociabilidad, en ese ente que acabamos de definir, no es algo que está en la esencia, en la definición, pero Aristóteles decía que era un propio, una categoría de los accidentes. Es el inventor, Aristóteles, de esa distinción entre sustancia y accidente. El hombre tendría como sustancia la animalidad y la racionalidad, y como accidentes el estar aquí, el ser alto o bajo, el tener tal o cual color, estar enfadado o estar alegre. Todos esos son accidentes de quita y pon, que no añaden ni quitan a la especie. Sin embargo, la sociabilidad es un accidente tan importante que Aristóteles nos enseñó a toda la civilización que le sigue, que es un propio. Es un accidente que solo corresponde al hombre, que aparece siempre en él y que es exclusivo. Bien, veamos con más detalle. La sociabilidad en el hombre es una realidad adjunta a la naturaleza y vinculada con ella de tal manera que no cabe que el hombre llegue a su perfección sin ella. Sociabilidad sería que el hombre está destinado, realizado, adaptado y necesitado de ser con los demás. Ser con. Y además, en la misma longitud de onda, el hombre está necesitado, vinculado, con una relación de los demás amorosa, de colaboración, de sintonía, de adecuación mutua. Estas dos vertientes, el estar con los demás y el necesitar con ellos, tanto para recibir como para dar, es lo que sería la sociabilidad. Una tensión, algo que corresponde a la naturaleza humana, aunque no entre estrictamente en su definición. Dicho, por tanto, como resumen, la sociabilidad es algo que en cada hombre funciona como un factor necesario para su perfección, pero no necesario para que sea lo que es. Podemos imaginarnos, por ejemplo, un hombre como Robinson Crusoe, que hasta de pequeñito pues no tiene a los demás. No podría llegar a ser perfecto. Es hombre, sin duda. Tiene las dos condiciones, animal y racional. Pero sin la sociedad, ese hombre no llega a la plenitud. No termina
por adecuarse a su vocación y conseguirla con éxito. Diríamos que el ser con los demás y el ser para los demás, que lleva, por tanto, a dimensiones como el lenguaje, el trabajo profesional y las diferencias, ¿no?, que nos hacen unos con otros, a la vez que necesarios, capaces de ayudar y ser ayudados, que todas esas dimensiones por las cuales necesitamos a los vecinos y los vecinos nos necesitan, engranan con la naturaleza humana armoniosamente, de forma que el hombre llega a plenitud con los demás. Esto lo entenderemos muy hondamente si simplemente nos reparamos en la mínima sociedad que se despacha, que es la familia, que claramente es algo bien que se puede subrayar, decir, yo sin familia no sería lo que soy. Y sin la familia es que vamos, me muero. No llega a ser así técnicamente, pero la familia como núcleo o base de una sociedad, como decir, la sociedad mínima, sí entra por los ojos de lo que es la sociabilidad. El hombre necesita la familia, el hombre necesita la sociedad. El mínimo grado, podríamos decir el quantum en terminología física, de sociedad es la familia. Y el máximo, la sociedad perfecta, el Estado, la nación, el país, que es, ya dicen los expertos, puestos a definir o encuadrar las cosas, sería la sociedad que cuenta con todos los requisitos, sin necesidad de ir más allá de ella, para conseguir sus fines. Eso sería, por tanto, la sociedad perfecta. Correlación, por tanto, entre individuos, que tiene un máximo y un mínimo, entre familia y nación, en los cuales, bueno, con toda naturalidad nos hemos desarrollado. Ahora mismo no estaríamos, pues eso, con la colaboración de unos con otros, aprendiendo algo que a lo mejor no sabemos, o viéndolo con más claridad, gracias a que vivimos en sociedad. Correlación que se articula, hemos puesto el máximo y el mínimo, familia y nación, en asociaciones, ¿veis?, sociedades intermedias. Son instituciones, grupos, razas. Desde el núcleo familiar podemos encontrar lo que se puede llamar, y esto es un panorama de toda la historia de la humanidad, tribus, ciudades. Podemos encontrar asociaciones profesionales. Algunas de esas sociedades intermedias son casi, habría que decir, necesarias, porque refuerzan y están al servicio, integrándose las mayores en las menores, de la totalidad. Lo que sí, cara ya a la vocación cristiana, nos interesa saber que, puesto que el cristiano tiene que desarrollar su labor en medio del mundo y a base de la santificación de las realidades que le configuran llegar al cielo, sin esas sociedades pequeñas o grandes, intermedias y no intermedias, la tarea cristiana consiste en, dentro de ellas y formando parte de ellas, sanearlas, si lo necesitan. La vocación cristiana, el Evangelio, entonces se vuelca sobre este contexto y entonces tienen una tarea entre manos. Esto lo vemos obvio. Por esa razón, precisamente, por lo que en un curso de resúmenes de fe cristiana, el capítulo La persona y la sociedad es necesario para saber dónde estoy, qué debo hacer, con qué medios cuento. Y uno de ellos es la sociedad. Para que una sociedad funcione bien, y por tanto el cristiano debe saber cuál es ese extremo, es necesaria la autoridad. Más aún, incluso, es que sin autoridad no sería sociedad. Pongamos la correlación para que lo veamos. Lo que se llama un acervo, con V, un montón, un grupo. Todo esto no es una sociedad. ¿Sabéis por qué? Porque le falta el jefe. Tan importante es el jefe, el príncipe, el que coordina todas las funciones de aquel grupo sobre el que tiene autoridad, moral o física. Esto ya nos llevaría a otro extremo. Sin esa autoridad
la sociedad no se puede configurar como tal. Yo creo que vale la pena, aunque pueda parecer meterse en Honduras, que repasemos algo que la filosofía perenne siempre ha considerado, y también procede de Aristóteles. Aquí Aristóteles es un filósofo muy importante, ha condicionado toda la civilización occidental. Bien, me refiero a las famosas 4 causas aristotélicas. Sin duda que muchos de vosotros lo recordaréis. Son causa eficiente, causa material, causa formal, causa final. Lo repasamos. Una causa material. Bueno, Aristóteles nos enseñó que para que algo funcione, tiene que haber un qué. Pues bien, la causa material de la sociedad serían los hombres que la componen. La sociedad se hace a base de hombres, no a base de rábanos, no a base de estrellas, no a base de átomos. Se necesita como base, esa es su causa material, su materia. Esta es la materia de la que se hace una sociedad, es los individuos que la componen. Causa material, ¿no? Sin hombres no hay sociedad. Pero la sociedad necesita también una causa eficiente. Y es que los hombres son libres. Y si esos individuos no quieren coaligarse, no quieren asociarse, no quieren ayudarse unos a otros en relaciones de dependencia o ayuda, no habrá sociedad. La sociedad respeta, alimenta y está condicionada por la libertad. Eso sería la causa eficiente, la voluntad humana. La voluntad humana que quiere constituirla. La sociedad es libre. Un hormiguero no es una sociedad. A pesar de que muchas veces se utiliza esa comparación. Bueno, pues ¿por qué? Porque los elementos que la componen, las hormigas, no son seres libres. Causa final. En una sociedad humana, en una sociedad, tiene que haber un para qué. La causa final es el para qué de lo que se hace. Y en este caso es el bien común. Los hombres se coaligan en sociedad, adoptan la forma societaria porque pretenden algo que con ella consiguen y sin ella no van a conseguir. El bien común es, bueno, lo veremos dentro de un momento con un poco más perfección, las condiciones, bueno, la serie de valores con los cuales es posible que la sociedad consiga su fin y que no es la suma de los bienes particulares. Lo veremos dentro de un momento. Pero me refiero a que en esta lista de las 4 causas aristotélicas todavía nos falta por saber la última, que es la causa formal. La sociedad está, podríamos decir, configurada, su forma, su capacidad de ser definida es el jefe. Tan importante es el jefe en una sociedad que el jefe hace, bajo una de las dimensiones, el todo societario. ¿Cuántas veces hemos visto, la historia de la humanidad lo demuestra así, que un jefe hace una nación? Y cuando alguien tira de ese colectivo, entonces el colectivo, podemos decir, se integra. Y entonces forma cuerpo. Y adquiere como una eficacia, como una pasa al ataque o a la defensa. Se mueve. Sin jefe, todo se destroza. El jefe es muy importante. Tan es importante que Aristóteles diría que es la causa formal de la sociedad. Pues bien, la autoridad como forma de la sociedad es algo que Dios quiere. Muchas veces se ha recordado esto. Y durante el antiguo régimen, la gente funcionaba diciendo que, bueno, el rey, el emperador, el caudillo, lo mismo Aníbal que Nerón, esto era como un punto de apoyo, de definición de la autoridad, es algo que Dios quiere. Hay que respetar a la autoridad porque está puesta por Dios. Mira, no es directamente así el sentido de la afirmación cristiana respecto al origen divino de la autoridad. Pero sí se puede y se debe decir que toda autoridad, en tanto en cuanto está formalizada por un jefe, como Dios nos ha dado una condición humana, una naturaleza humana necesitada de la sociedad, y la sociedad se configura con el jefe,
puede decirse claramente que si hay una autoridad en cada grupo societario es porque Dios lo quiere y por tanto que esa autoridad está querida por Dios. Aunque la designación directa de que ese fulanito o menganito o el medio con el que se articula el poder designarlo sea de libertad humana. Puede ser, por tanto, una configuración democrática, una consideración hereditaria, tantas formas como la historia nos demuestra que los hombres se han reunido en sociedades mayores, las naciones, y han designado a sus jefes, bueno, de forma democrática, de forma hereditaria o de algunas otras, o electiva. Eso nos importa ya menos. La autoridad como tal institución es algo que Dios quiere. La persona concreta que la detenta o la que es señalada, pues es libre, pero respetando ese modo de ser. Emana de Dios, la autoridad está implicada en la sociabilidad natural, pero eso no significa que la Iglesia consagre, o la recta razón consagre, por ejemplo, el absolutismo o la democracia como formas concretas de elegir o de designar esa autoridad. Ahora, sin autoridad no hay sociedad, es un caos, no es un cosmos ordenado, no es algo que llegue a ninguna parte. Bueno, demos un paso adelante. Hemos dicho que en este esquema de las causas de la sociedad, que es enseñanzas de Aristóteles, básicamente, está en forma el bien común un elemento necesario. Es la causa final, el para qué la gente se reúne en sociedad. Pensemos por un momento en un hospital. Para que un hospital funcione hace falta silencio, por eso se pone el letrerito, silencio, hospital, desde la calle. Hace falta limpieza, hace falta higiene. Y hace falta una estructura, un reparto de responsabilidades. ¿Todo eso cura las enfermedades? No. Pero es condición necesaria para crear un ambiente en el que las enfermedades puedan curarse. Esto es lo que nos lleva a contemplar lo que es el bien común. Es el prerequisito de los bienes particulares. La gente que va al hospital va a curarse. Y se curará cuando le dan las medicinas adecuadas o le intervengan quirúrgicamente, otras cosas. Pero el hospital, como cooperación, colectivo, organizado, con su jefe, societario, tiene un bien común, pretende un buen común, un ámbito en que se pueda curar a la gente, aunque no sea directamente, sino indirectamente el que lo permite. Pongamos ahora un ejemplo más grande. En España, por ejemplo, como nación, ¿cuál es el bien común de los españoles? No es el que fulanito tenga dinero o no tenga dinero, mucho o poco, sino las carreteras. El que haya una estructura por la cual las mercancías y el comercio puedan desempeñarse con soltura. Sin carreteras, España no podría llegar a su fin. Esto sería un caos tal que terminaría en el desorden, en la segregación. No habría una capacidad de poder conseguir. Los españoles se cansarían de ser españoles, por así decirlo. Pues bien, elementos del bien común, es decir, requisitos de los bienes particulares de cada uno de los españoles como individuos, serían, voy a hacer una lista provisional, las carreteras, la paz, las leyes justas. Esto que se habla de que las sociedades perfectas tienen que ser un estado de derecho. Es decir, que la gente sepa a qué atenerse, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, a qué se comprometen y de qué manera tienen que respetarse unos a otros y cuáles son los límites de las libertades particulares. Todo esto tiene que estar configurado y la gente respetarlo. Forma parte de algo que se asume para integrarse en esa sociedad. A eso se le llama el bien común. Condiciones, prerequisitos de los bienes particulares. Sigo más, la lengua común. Si los españoles no habláramos un lenguaje en el que todos nos entendiéramos, aquí no habría ni manera de ejercicio de la autoridad ni posibilidad de conseguir un destino colectivo, ni particular. Lo que ha pasado ya en la historia de la constitucional, los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, bien configurados, forman parte de la estructura del Estado de Derecho. Eso es parte del bien común.
Los elementos esenciales del bien común, ahora desde esta aproximación, obedeciendo a un testimonio de autoridad, voy a citaros el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1906, dice que son 3. El respeto de las personas, el bienestar de todos, temporal, y la paz. Un momento para que nos pongamos a detener en estos 3 elementos. La paz es la tranquilidad del orden. Si no hay paz, si no hay sosiego, no hay manera de construir. Nadie se lanzaría a hacer una empresa o a hacer una habitación, o nadie se diría voy a ahorrar para los míos, o voy a... Todos estos elementos que son como condiciones que uno busca a su alrededor y dice, si aquí no se respeta esto, yo aquí no pinto nada, yo aquí no voy a conseguir mis objetivos particulares. ¿Hay condiciones para que sean posibles los bienes particulares? La paz, uno de ellos, está claro. Otro, el bienestar temporal. Es decir, en una nación, en un colectivo bien organizado, en una sociedad, se debe pretender que las cosas funcionen de tejas abajo bien. Pongamos las cosas de tejas arriba, será tarea de una sociedad, también es una sociedad, la Iglesia Católica, claro, la comunión de los santos, la Iglesia es una sociedad, pero que tiene pretensiones sobrenaturales, más allá del bien temporal, de tejas abajo. El bienestar temporal forma parte del bien común de las sociedades humanas. Paz, bienestar temporal y respeto de las personas. Este respeto a las personas, es decir, no hay una sociedad que funcione o que sea como Dios manda, como ese propio al que Dios nos ha preparado siendo como somos, sin que se respete a las personas. Y esto quiere decir algo que quizás no es evidente a primera vista. Bueno, todas las cosas evidentes, esa es la etimología de la palabra, son las que se ven. Mirad, lo colectivo puede ser tan asimilado, puede haber gente tan persuadida de que se deben a la colectividad, que ponen la colectividad como un sujeto de derechos. Ese colectivismo, que tiene raíces muy claras, por ejemplo, en estructuras materialistas de la historia, el marxismo es uno de ellos, un ejemplo, el nazismo, de derechas o de izquierda, son colectivismos que ponen el colectivo por encima de la persona humana. Y eso es un error. Podríamos decir que este tema de la persona y la sociedad se ha roto en 1000 pedazos porque a fuerza de admirar lo societario de la naturaleza humana, lo hemos hecho un altar a lo social y entonces hacemos a las personas siervos de la colectividad. Y eso no es una visión ni correcta ni cristiana. Y por tanto, el Catecismo de la Iglesia Católica, al señalar cuáles son los elementos del bien común, significa una estructura ideológica tal que respete el valor de la persona por encima de las dimensiones venerables y respetuosas que han de ser respetadas de lo colectivo. Evidentemente, lo colectivo vale, es importante. Cuando muchas veces vamos en un transporte público, en un tren o algo así, y descubrimos por las pintadas que están en los vidrios o lo que sea, decir, aquí hay gente que no respeta la colectividad, que viven como si estuvieran en la selva. Claro, eso sería, como veis, una falta de visión cristiana de los valores de la colectividad. Hay que tener un respeto al bien común. Lo que es de todos no puede ser malbaratado por un hombre, por una persona, como si. No, eso es un desenfoque. Pero el desenfoque al que yo me querría referir ahora claramente es una admiración cateta, tonta, en que la persona abdica de sus derechos y sus valores y pone lo colectivo por encima de las personas, por así decirlo. Las personas sirven a la sociedad. No, la sociedad es la que sirve a las personas. Y eso forma parte del bien común. Mientras los elementos de una colectividad no tengan esta idea clara, mal vamos. Esa colectividad no es a la medida de la razón natural y por tanto tampoco le sirve al cristiano. Demos un paso adelante más. Puesto que la sociedad
que se preocupa del bien tejas abajo, tiene que estar al servicio del bien de las personas, y puesto que los cristianos sabemos que estamos destinados a la vida eterna, esta vida de acá es transitoria y con ella nos tenemos que ganar el cielo, una sociedad que nos dificulte el ganar el cielo no es una sociedad tal como debe ser. Habría, en este caso, como veis, una dimensión societaria que prevalece sobre el bien humano, que machaca a las personas. Y no. Si la sociedad es para el bien de las personas, de cada uno, entonces, claro, no podemos encontrarnos con sociedades, no son correctas sociedades que le impidan a las personas humanas cumplir su vocación trascendente, su vocación de hijos de Dios. El respeto, por tanto, a la fe personal como uno de los derechos. Hay sociedades que parece como si les interesara sobre todo machacar la capacidad trascendente o la fe o las realidades espirituales de las personas. Esas no son sociedades sensatas, porque hacen a la propia sociedad colectiva como la divinidad a la que hay que adorar. No. La dimensión trascendente de la persona significa, ni más ni menos, que el ciudadano no es para el Estado, sino el Estado para el ciudadano. Y que tenemos que estar en guardia y saber ser sensibles a los colectivismos materialistas, que a veces a uno le hacen recordar, dice, esta sociedad parece una granja agropecuaria, porque de lo único que se preocupan los que la gobiernan es de dimensiones que habría que prestar atención, la comida, la bebida y el sexo, porque no hubiera otra cosa que hacer. Ese gregarismo machaca o anula la organización de la sociedad valiosa. La sociedad es para la persona y la persona es para Dios. Y una sociedad que no respete esta estructura o este orden mental es una sociedad mal planteada, una sociedad que hay que corregir. No es que, por tanto, fuera sociedad. No, es que hay sociedades que están bien y hay sociedades que tienen defectos y esos defectos hay que corregirlos. Precisamente por esto. Estamos ahora en un resumen de fe cristiana tratando de la sociedad, puesto que el hombre, el cristiano, tiene que santificarse en la sociedad, en el ámbito en que vive, tiene que tener criterios para saber cuándo funciona bien o funciona mal ese ambiente, para corregirlo con su entrega, con su abnegación. La participación de los católicos en la vida pública tiene esa direccionalidad. Apoyar el fin temporal, la paz, y lo que vaya en contra de la paz va en contra del bien humano. Y por tanto el cristiano, como católico, debe trabajar por la paz. Parece que es una preocupación material, pero ojo, que el Señor nos ha enseñado montones de citas, podríamos dar del Evangelio, en que el bien temporal de la gente es el camino precisamente para llegar al fin eterno. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me cubristeis. Todas estas cosas son dimensiones que en muchos casos la sociedad colectivamente las asume y las forma parte del bien común. Son, por tanto, objetivos dignos para un cristiano. Y si no se desarrollan en una sociedad, no es una sociedad a la medida del corazón de Cristo, ni es la que el Señor quiere. No es, por tanto, un elemento. Es en ese ambiente humano difícilmente se llega al cielo. Y nosotros tenemos la tarea, la dimensión, el encargo de facilitar a la gente el camino al cielo, hacer caminos, hacer accesibles los caminos divinos de la tierra. Por tanto, cuando el cristiano está en un ambiente y se desentiende de que se cumpla la justicia distributiva, conmutativa y legal, se desentiende de que haya paz o no, tranquilidad del orden, sociedades en las que sea imposible cultivar la ciencia, en que se machaque la cultura o no se atienda precisamente al legado histórico por el cual las personas se sienten en casa y dicen que esto es lo mío y vale la pena continuarlo. Todo eso son dimensiones cristianas y son dimensiones de la sociedad y debemos cuidarlas y debemos tener ideas claras para decir hasta dónde debemos llegar y ojo que nos pasamos y estamos haciendo una reverencia idolátrica al colectivismo. El llegar hasta donde llegamos y no pasarnos forma parte de una buena cultura cristiana.
Tenemos, por tanto, y vamos acabando ya, que reivindicar con energía todos los derechos de la persona ante intromisiones que quebranten la subsidiariedad, intromisiones de una sociedad que no es, por tanto, a la medida de lo que Dios quiere como camino que nos puede llevar al cielo. Veamos, por tanto, cómo puede ser hecho esto con toda paz y sosiego, como correspondiente a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Gracias.